Buenas noches, bienvenidos al segundo espacio abierto para el aprendizaje. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación de diapositivas. Muy bien, creo que ya se puede visualizar la presentación. En nuestro programa para el día de hoy, primero vamos a revisar los elementos de la forma. Vamos a ver la estructura de un cuento, la métrica, el ritmo, el verso y las figuras retóricas. Después, vamos a aprender sobre los elementos que forman el fondo de un texto literario. Vamos a aprender sobre el tema, el argumento, el espacio, el tiempo y los personajes. Luego realizaremos una actividad interactiva sobre estos temas. Y al final, si tenemos un poco de tiempo, conversaremos sobre las lecturas de esta semana y cualquier duda que tengan de las actividades de esta semana. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la forma. La forma de un texto literario se refiere a cómo está escrito ese texto. Tiene que ver con la estructura de ese texto. También podemos analizar si el texto está en verso o en prosa. Y también podemos revisar qué figuras retóricas hay en ese texto. Veamos primero cuál es la diferencia entre verso y prosa. La prosa es la forma más natural de escribir o de hablar. Cuando estamos hablando o escribiendo en prosa, podemos contar un hecho de varias maneras diferentes. Cuando tenemos un texto en prosa, ese texto ocupa toda la línea. En cambio, cuando un texto está escrito en verso, el texto va a estar organizado en líneas más pequeñas. Este tipo de escritura, que es el verso, es una forma especial de expresarse. Tiene ritmo y musicalidad, y esas son sus características principales. Veamos ahora la estructura. Si se trata de un cuento, la estructura se puede dividir en varias partes. Primero está el planteamiento o exposición, que es donde se presenta a los personajes que van a participar en esa narración. Después tenemos el desarrollo, que es donde se escribe sobre los acontecimientos de la narración. Luego tenemos el nudo, que es donde se presenta el problema o la situación más crítica de la historia. Y finalmente está el desenlace. Ahí vemos cómo se resuelve el problema principal que se presentó en el nudo. Esto es en el caso de un cuento. En el caso de la poesía, podemos analizar otro tipo de elementos. Por ejemplo, la métrica, el tipo de rima, si es que lo hay, el ritmo y las figuras retóricas. Vamos a revisarlo. Vamos a ver primero qué es la métrica. La métrica es el número de sílabas que tiene un verso. Y hay varias reglas en la métrica de los poemas. Primero tenemos que contar cuántas sílabas tiene cada verso. Después, si ese verso termina en una palabra aguda, se le suma una sílaba más. Recordemos que las palabras agudas son las que se acentúan en la última sílaba. Vamos a ver un ejemplo. Ya te vas para no volver. Vamos a contar las sílabas. Ya te vas para no volver. Vemos que son 8 sílabas, pero como la palabra volver es aguda, le agregamos una sílaba más. Entonces, en total serían 9 sílabas. Otra regla de la métrica es que si el verso termina en una palabra llana, también conocida como grave, entonces no se suma ni se resta sílabas extra. Veamos el ejemplo.
En el corazón tenía. Son 8 sílabas. La última palabra es tenía. Es una palabra grave, es decir, llana. Entonces, la cuenta se queda igual, son 8 sílabas. Otra regla es que si el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Recordemos que las esdrújulas son las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Vamos a ver el ejemplo. Se lo dijo como médico. Son 9 sílabas, pero la última palabra es esdrújula. Entonces le restamos una sílaba y quedan 8 sílabas. Otra regla más de la métrica es la sinalefa. Si una palabra de un verso termina en vocal o i, y la siguiente palabra empieza por vocal h o y, entonces las dos sílabas de la palabra se juntan y se cuentan como una sola sílaba. Veamos el ejemplo. En todo el mar conocido. ¿Cómo vamos a dividir las sílabas? De esta manera, en todo el mar conocido. Vemos que se juntan dos sílabas de dos palabras diferentes y son una misma sílaba, porque así es como se escucha al leer el poema. Esta es la sinalefa. Bueno, estas son las reglas de la métrica. Ahora vamos a ver los tipos de rima. A ver si lo podemos hacer un poco más grande. Bueno, en los poemas no siempre tenemos rimas, también tenemos poemas en verso libre. Pero los poemas que sí tienen rima, pues podemos analizar si es rima asonante o rima consonante. La rima asonante se caracteriza porque coinciden los sonidos vocálicos en la última sílaba de cada verso. En cambio, en la rima consonante coinciden tanto las vocales como las consonantes. Pensemos en un ejemplo. Déjenme pensar. Por ejemplo, color y dolor sería una rima consonante, porque coinciden tanto las vocales como las consonantes de la última sílaba. Coincide L o R, L o R. Un ejemplo de rima asonante podría ser, déjenme pensar, razón, amor. Vemos que en este caso coinciden solamente las vocales. Muy bien, vamos a ver el siguiente elemento de la poesía. El siguiente elemento que tenemos es el ritmo. El ritmo es la musicalidad de los versos. También en el ritmo hay ciertas reglas. Por ejemplo, todo verso simple tiene acento en la penúltima sílaba. En los versos compuestos hay un acento en la penúltima sílaba de cada hemistiquio. Los hemistiquios son las partes en las que se divide un verso compuesto, que son esos versos más largos. Y bueno, hay otras reglas del ritmo, pero esta es la más básica. Tenemos un comentario en el chat. Eduardo dice, disculpe asesora, me tengo que retirar de la clase. Acaba de fallecer mi padre y necesito buscar unos documentos y la verdad no traigo cabeza para tantas cosas. Disculpen, por favor. No, no te preocupes, Eduardo, y siento mucho el fallecimiento de tu padre. Te enviamos un abrazo y esperemos que estés bien. Y adelante, ve a hacer lo que tienes que hacer en este momento. Bueno, pues debemos continuar.
No, de nada, Eduardo. Gracias a ti por venir un ratito. Vamos a ver ahora las figuras retóricas. Muy bien. Bueno, en los textos literarios, bueno, una de las características es que se busca expresar un mensaje de una manera artística. Entonces, para lograrlo, los escritores utilizan figuras retóricas, que son las modificaciones que se hace al lenguaje para darle más variedad, fuerza y belleza al discurso. Muy bien, vamos a ver algunas funciones de las figuras retóricas. Sirven para reforzar un mensaje que el autor quiere enfatizar. También para transmitir una emoción a la audiencia con respecto a un tema o situación. También permiten a la audiencia comprender la relevancia de un tema. También generan un espacio para la reflexión, causan asombro, expresan algo de forma menos común y llaman la atención de los lectores. Una de las figuras retóricas más conocidas es la metáfora. La metáfora es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. En una metáfora se toman las cualidades de una cosa y se trasladan figurativamente a otra. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Amigo, me estoy ahogando en el trabajo. Bueno, aquí vemos que se toman las cualidades de ahogarse, bueno, la urgencia y la impotencia de ahogarse para expresar otra cosa que es el trabajo, que es demasiado. Entonces, esa sensación de estar sumergidos en el agua es como se siente una persona con mucho trabajo y por eso se utiliza esta metáfora. Otros ejemplos que tenemos aquí es, ella tiene un corazón de oro. A lo mejor no es oro literalmente, por supuesto, sino algo valioso. Luego este ejemplo dice, esa fiesta fue la bomba. Pues no significa literalmente que explotó, sino por supuesto que fue algo una fiesta muy impactante. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos. El dinero es la raíz de todos los males, donde todo se origina, así como se origina un árbol, en este caso se originan todos los males. Y bueno, vamos a ver otras figuras retóricas. También está la alusión, que es una referencia corta e informal de una persona, evento, lugar o situación reconocida sin mencionarla directamente. Es decir, se busca expresar algo pero sin decirlo tan directamente. Como ejemplo tenemos este. Ha llegado el momento del sueño eterno. Aquí en lugar de mencionar a la muerte directamente, se menciona sueño eterno. Otra figura retórica es la antítesis, que es el contraste de palabras o ideas de sentido opuesto. Por ejemplo, un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y bueno, aquí vemos simplemente que primero menciona algo pequeño y lo contrasta con algo grande. Luego tenemos el clímax, que es una organización de palabras de forma ascendente, según su orden de importancia. Ejemplo, sería, contaba los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y hasta los años. Vemos que va de lo más pequeño a lo más grande o más importante. Después tenemos el epifonema. Esta es una afirmación contundente al final de una idea, de forma exclamatoria. Veamos el ejemplo. Se tomaron los datos, se verificó la fiabilidad, se triangularon los resultados y se hizo un doble chequeo. Fue un proceso riguroso.
Esa parte final fue un proceso riguroso, sería el epifonema, un resumen de todo lo anterior, pero con exclamación. Vamos a ver la siguiente figura retórica, que es el epíteto. Esto es cuando se usa un adjetivo que no proporciona información adicional sobre el sustantivo. Por ejemplo, blanca nieve. Otro ejemplo sería rojo fuego. Sabemos que la nieve es blanca, pero se le agrega el adjetivo para darle a lo mejor más belleza o más expresividad. Después tenemos el eufemismo. Esto es cuando se sustituye una palabra o expresión desagradable u ofensiva por otra expresión menos negativa. Por ejemplo, fueron dados de baja. Sería una manera de expresar que fueron asesinados de una forma más suave. Después tenemos el disfemismo, que es lo contrario. Es la sustitución de una palabra o expresión neutral o positiva por una más negativa. Por ejemplo, cuando decimos comida chatarra, en lugar de decir comida rápida, que sería algo más neutral. Luego tenemos la exclamación, que es la transmisión de una emoción intensa. Por ejemplo, qué gran pieza la que acabamos de escuchar. Así con signos de exclamación. Después tenemos la hipérbole, que es una exageración de una idea. Por ejemplo, esta propuesta es la mejor que jamás han escuchado. Después tenemos la interrogación, que es una pregunta que se hace al público y de la cual no se espera una respuesta. Por ejemplo, en ocasiones creemos que los bienes materiales son los que nos hacen felices, pero ¿es esta en realidad la fuente de la felicidad? Esta última parte es una pregunta como para invitar a la reflexión. Luego tenemos la ironía, que es la afirmación de un hecho con el propósito de expresar lo opuesto. Hay varios tipos de ironía, como por ejemplo el sarcasmo. Y aquí como ejemplo tenemos qué fácil es para expresar algo que realmente es difícil. Luego tenemos el oxímoron, que consiste en presentar dos términos o expresiones contrarias o incoherentes juntas. Por ejemplo, muertos vivientes. Son palabras muy opuestas, pero juntas significan los zombies. Luego tenemos la paradoja, que es una unión de ideas contradictorias que parecen no tener sentido, pero tienen una idea válida. Por ejemplo, qué lástima que la juventud se pierda en los jóvenes, para expresar que no la aprovechan. Luego tenemos la perífrasis, que se usa para referirse a un concepto o idea, pero sin mencionarlo directamente, utilizando otras palabras. Por ejemplo, la capital argentina es conocida por su vida nocturna. Y aquí se utiliza la capital argentina en lugar de decir directamente Buenos Aires. Después tenemos la personificación, que consiste en atribuir cualidades humanas a objetos o animales. Por ejemplo, la naturaleza es sabia. Normalmente hablamos sobre sabiduría como una cualidad humana, pero aquí se le atribuye a la naturaleza. Después tenemos la preterición. Esta es una omisión de información, la cual hace que se llame más la atención a ese tema del que se está hablando. Por ejemplo, y supongo que no es necesario mencionar que apaguen las luces cuando salga. Está diciendo que no lo va a mencionar y lo menciona, le da más atención. Luego tenemos la reticencia. Esperen un momento.
Ok, les comentaba sobre las reticencias que coinciden en presentar una oración incompleta como insinuación. Por ejemplo, si yo te contara y dejarlo en puntos suspensivos, como para invitar a los lectores a imaginarse algo. Y bueno, hasta aquí las figuras retóricas y hasta aquí la parte de la forma. ¿Hay alguna duda sobre la forma de los textos literarios? Oh, está claro hasta ahora. Parece ser que no tenemos todavía dudas en el chat. Entonces, creo que podemos continuar con el fondo de los textos literarios. El fondo de los textos literarios se refiere... esperen, déjenme ver el chat. Denise dice, todo claro. Luz dice, es mucha información que tenemos que revisar con calma, pero parece que todo claro. Claro que sí, pueden después volver a ver el video para repasar estos temas. Pero veamos ahora el fondo. El fondo de los textos literarios se refiere a qué es lo que dice el texto, es decir, el contenido de los textos literarios. Ya vimos la forma, la estructura. Ahora veamos el contenido. Hay varios elementos del fondo. Está el tema, la trama o argumento, las acciones, el tiempo, el espacio y los personajes. Veamos, por ejemplo, primero el tema. El tema es el asunto principal del que trata una historia. Es lo que va a estar presente en todo el desarrollo. Y normalmente podemos mencionarlo en una palabra, o en dos, o en poquitas palabras. Miren este ejemplo. En Romeo y Julieta, el tema sería el amor prohibido. Y por ejemplo, en Blancanieves, el tema sería la envidia o los celos. Así es algo muy concreto y que va a estar en toda la historia. En cambio, el argumento es algo un poco más complejo, ya que se refiere a contar qué sucede en la historia, las acciones que realizan los personajes. Pero no solo eso, sino también los conflictos principales que hay entre los personajes y cómo se resuelven. Vamos a ver cómo sería el argumento de Hansel y Gretel. Dos hermanos son abandonados en el bosque por sus padres. Se pierden, encuentran una casita de chocolate y se quedan a vivir con su dueña, una anciana que resulta ser una bruja que encierra al niño y lo engorda para comérselo, mientras la niña tiene que hacer tareas de la casa. Pero los niños logran engañar a la bruja y consiguen huir y encontrar el camino para reunirse con el padre. Ya vemos que no es tan breve como el tema. Aquí ya se menciona todo lo que sucede en la historia, pero de forma resumida. Y también se mencionan los conflictos principales, que son, pues, que la bruja se los quiere comer y cómo lo logran resolver, es decir, escapando. Veamos ahora el espacio. El espacio. El espacio es donde se mueven los personajes e influye directamente en ellos. Es decir, son los escenarios donde sucede toda la historia. Tiene una relación muy estrecha con el tiempo y con los personajes. En un cuento o en una novela puede haber varios escenarios.
Y hay uno que es el más importante, donde se desarrolla la acción climática, el nudo. Entonces, ahí puedes mencionar dónde sucede la historia, en el espacio. Vamos ahora al tiempo. En el tiempo podemos analizar el tiempo objetivo o cronológico y también el subjetivo o psicológico, que es diferente. El tiempo objetivo o cronológico es el que marca el reloj y los calendarios. Por ejemplo, estamos leyendo un cuento y nos menciona que empieza digamos, el 1 de enero, y luego ya nos cuenta lo que va pasando y digamos que el cuento termina el 3 de enero en la noche. Entonces, ese sería nuestro tiempo cronológico. En cambio, el tiempo subjetivo o psicológico se refiere a cómo los personajes perciben el tiempo. Por ejemplo, hay horas que se hacen eternas o días que pasan rapidísimo. En la poesía, por ejemplo, pues se puede expresar mucho eso. Si es un poema de angustia o de tristeza, a lo mejor está expresando que se le estaba haciendo eterno el tiempo y solo pasaron unos instantes o algo parecido. Bueno, luego tenemos a los personajes. Estos se pueden dividir en principales, secundarios y ambientales. Los principales son los que sostienen la trama, participan en ella con mucha frecuencia en toda la historia. Se les define sus características muy detalladamente, es decir, las descripciones son muy detalladas. Luego tenemos los personajes secundarios. Estos aparecen menos en la historia, pero acompañan a los personajes principales. Luego tenemos a los personajes ambientales, que aparecen mucho menos, solo están para darle un ambiente a la novela o al cuento, para preparar el ambiente para la entrada de algún personaje principal. Podemos analizar varias características de los personajes. Los rasgos físicos. Podemos describir cómo es el color del cabello, su estatura, el volumen de la voz, etc. Y también podemos analizar sus rasgos emocionales. Cómo es el carácter de los personajes, su personalidad, qué cualidades tiene, qué defectos tiene, qué valores son importantes para cada personaje. Y bueno, para que tengamos un momento de práctica, vamos a leer este texto literario y analizarlo. Se llama La vaca, la cabra, la oveja y el león. Y dice así: debe el hombre tomar compañía con sus iguales, no con los mayores. El proverbio dice que nunca es ni ha sido igual la partición que se hace entre mayores y menores, de lo cual es ejemplo esta fábula. La vaca, la cabra y la oveja tenían compañía con el león, y al agarrar, mientras andaban por las sierras, un ciervo, lo partieron en 4 partes. El león tomó la primera parte, diciendo: yo tomo esta como león, y la segunda parte es mía, que soy más fuerte que vosotros. Y la tercera, porque corrí más que todos. Y quien toque la 4ª parte me tendrá por su enemigo. De esta forma, el león tomó todo el ciervo para sí. Moraleja: esta fábula advierte de que no ha de tomar el hombre compañía con alguien más poderoso que él, porque el trabajo es para los menores y el provecho para los mayores. Y bueno, cuéntenme, ¿cuál creen que sea? Bueno, vamos a analizar primero la forma. ¿Está en verso o en prosa? ¿Qué opinan?
Luz Ramírez dice prosa. Muy bien, está en prosa, ya que vemos que las líneas están completas. Excelente. Y bueno, ahora díganme, ¿qué género literario creen que sea? Luz dice narrativo. Excelente, así es el género narrativo. Muy bien. Muy bien. Ahora, eh, pues hablemos un poco sobre su estructura. Vemos que en el planteamiento de este texto se presenta a los personajes, ¿no? Se presenta que trata de un león, de la cabra, de la oveja, y que deciden unirse para perseguir a un ciervo. Ese sería el planteamiento. Luego, en el desarrollo, pues sería que logran atrapar al ciervo. Y luego en el nudo sería que el león pues decide quedarse con la primera, segunda, tercera, cuarta parte, con todo. Y como desenlace sería que pues los animales se quedaron sin comer. Solo el león tuvo comida. Entonces ya tenemos también su estructura. Ahora podemos analizar el fondo. Primero podemos ver, por ejemplo, el tema. ¿Cuál sería el tema de esta fábula? Si les preguntaran en una sola palabra o en pocas palabras, ¿de qué trata? Luz dice la avaricia. Muy bien, estoy muy de acuerdo, ya que el león se quería quedar con todo, sin compartir. Muy bien. Ah, y discúlpenme también, Denise nos dijo que era género narrativo y también estuvo muy bien. Excelente, ya tenemos el tema. Ahora, ¿qué me dicen de el argumento? ¿Cómo, cómo dirían que es el argumento con sus propias palabras? De forma más resumida. ¿Quién se anima a decirnos el argumento de esta fábula? Pues a lo mejor podríamos decir que esta fábula trata sobre tres animales inocentes que se unieron con un león para atrapar a un ciervo, pero el león no quería compartir la presa y los animales se quedaron sin comer. Así de forma resumida ya dijimos de qué trató, los conflictos y cómo se resolvieron. Luz dice, un conjunto de 4 animales encuentran un ciervo y lo deciden partir en 4 pedazos. El león, por creerse el más fuerte, toma los 4 pedazos sin compartirlos. Perfecto. Luz nos contó de qué trató, todas las acciones, el conflicto principal de la avaricia del león y cómo se resolvió de una forma no muy buena para los otros animales. Excelente. Muy bien, y antes de continuar, aquí ya les compartí el enlace para la segunda parte de nuestra reunión de hoy en Zoom.
Se las compartí en el chat. Entonces, ¿qué les parece si nos vemos en esa otra reunión de Zoom? Les voy a dejar aquí todavía unos minutos el enlace para que lo puedan copiar y podamos tener nuestra segunda parte.